Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de traumatismo dentoalveolares. Bueno, veo que ya están cansados, cada vez son menos los alumnos, así que vamos a darla en esta semana y la semana que viene y ya finalizamos con todas ellas. Hay clases que no la hemos dado, por ende van a ser grabadas y subidas al aula virtual para que lo tengan para el parcial. Bien, vamos a dar el inicio a la clase de traumatismos, que es un área importante para todos nosotros. Y dentro de lo que es traumatismos, tenemos traumatismos leves, moderados y graves. Dentro de lo que sería la odontología, nosotros nos tenemos que manejar en la parte de el punto número 1, el punto número 2, y si fuera grave y participamos, son con equipos multidisciplinarios para solucionar problemas inherentes a toda esta área. Y así nos podemos ubicar en lo que sería traumatismos dentarios, es por supuesto área directa del odontólogo, traumatismos dentoalveolares, también dentro del odontólogo, y traumatismos maxilofaciales. Todos estos puntos ténganlos bien en claro, porque a la hora de tratar un paciente con un traumatismo, sea dentario, dentoalveolar o maxilofacial, la participación del odontólogo es inminente y es sumamente necesario, por lo que ya más adelante les voy a explicar y les voy a mostrar. Dentro de los traumatismos maxilofaciales, que no voy a hacer referencia a esto, sino que les voy a mostrar al final un caso completo de accidente de auto, donde hay fractura de piso de órbita, fractura de maxilar superior, fractura de maxilar inferior, fractura de cóndilo, el tratamiento integral con un equipo multidisciplinario. Y dentro de las fracturas maxilofaciales tenemos que tener en cuenta las que serían del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior, que sería el maxilar inferior. Esta clasificación ténganla bien en cuenta, porque a pesar de que ustedes también lo vieron ya con los respectivos docentes, van a ser preguntas de parcial, chicos. Y dentro de los traumatismos tenemos dentarios y dentoalveolares. Y los maxilofaciales, donde tenemos que manejar absolutamente todo en esto. Por eso debemos, y disculpen si por ahí me interrumpo porque van entrando ya en forma tardía y le quiero dar ingreso a los estudiantes que llegan tarde a la clase. Este es un cuadro que pueden hacer print de pantalla, donde podemos ver evaluación, historia del accidente, indagar los datos del paciente, y hay tres preguntas que siempre le debemos tener presente: ¿cómo, dónde y cuándo? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Y cuándo fue? Es decir, ¿cómo fue? Y iba en la bicicleta, se rompió la horquilla y pegó con la cara. Y hay que investigar si no solo tiene fractura en la zona mentoniana, sino hay fractura por contragolpe a nivel de los cóndilos, ¿sí? ¿Dónde fue? Si se cayó o no se cayó y hubo fractura expuesta, donde hay contaminación. ¿Y cuándo fue? No es lo mismo que asista a nuestra consulta cuando ha pasado un tiempo ya perentorio, digamos 20, 30 días para solucionar el problema de la fractura, a que si lleva 2 o 3 días donde se produjo el traumatismo. Digo, ¿por qué? Porque más o menos una fractura tarda en consolidarse aproximadamente, a formarse el callo óseo, unos 14, 15 y con mucho esfuerzo 18 días. Lo cual, si queremos implementar el tratamiento quirúrgico para hacer la reducción, fijación e inmovilización, hay que probablemente refracturar, ubicar esos cabos de fractura, fijarlo para que continúe en forma correcta y en forma adecuada. Hay que ver la ubicación de los tejidos involucrados, posible contaminación de la herida y tiempo transcurrido del trauma. Por eso las preguntas ¿cómo?
dónde y cuándo fue. Y así determinar el plan de tratamiento y el pronóstico a tener en cuenta. Ahí lo admito a Tomás y a Valeria, que están entrando tarde a la clase. Y luego, por supuesto, tenemos la causa o la etiología. Accidente de bicicleta, accidente de auto, accidente de moto. Y tenemos los accidentes de deporte, que aunque ustedes no lo crean, bueno, ya lo habrán visto en la final de la Copa, donde el tobillo de Messi y de María ya estaba con un edema importante por todas las planchas que le habían puesto. Y fíjense, en este deporte de contacto como el rugby, generalmente hay mucho traumatismo, donde puede haber fractura de piso de órbita, fractura de maxilar inferior o fractura de maxilar superior. Las lesiones que implican actuación del cirujano bucomaxilofacial, y el cirujano bucomaxilofacial es el odontólogo. Y acá les quiero dejar muy en claro, porque los otros días la Sociedad de Cirugía Plástica le presenta un proyecto donde los cirujanos bucomaxilofaciales odontólogos, la especialidad no debería existir. Y en realidad existe porque hay muchas áreas dentro del sistema estomatognático que nos compete a nosotros los odontólogos, la tenemos que conocer y la tenemos que resolver. Por eso es importante que todos ustedes, ya casi colegas, tengan las condiciones para tratar todo este tipo de situación como odontólogo, como cirujano bucomaxilofacial odontólogo, porque es un área que nos compete fundamentalmente. Y en esto, cuando hago referencia no solo a la parte de traumatismo dentoalveolares y maxilares, sino comunicaciones bucosinusales, la cirugía ortognática, que también, con todo respeto, lo hacen los cirujanos plásticos, los cirujanos de cabeza y cuello, sin tener en conocimiento que es un trabajo en equipo, que es una clase que voy a dar la semana que viene, cirugía ortognática. Entonces, todo este es el manejo que debemos tener nosotros los odontólogos. Necrosis pulpar con proceso apical, fractura del tercio apical, luxaciones intrusivas, extrusivas y de lateralidad, expulsiones o abulsiones, fracturas dentarias con minutas, lesiones del hueso de sostén y repercusiones sobre gérmenes dentarios. Esto es un punto muy importante que ustedes deben conocer cuando por allí el niño se cae saltando en la cama, pega con el borde incisal en un diente temporario, ese diente temporario sufre una intrusión y esa ligera intrusión genera a nivel del germen del permanente una alteración morfológica que depende del estadio en que esté, de unión de la corona con la raíz o viceversa, puede tener una alteración morfológica, lo cual también impide su erupción. Por eso es importante la historia clínica y conocer todos estos conceptos de lo que debemos manejar los odontólogos. Fractura del maxilar inferior, fractura del maxilar superior, ¿sí? Acá lo vamos a hacer entrar a Gastón, al teórico también, ya estamos entrando tarde. Y tenemos los traumatismos dentarios. Dentro de lo que es traumatismos dentarios, tenemos las fracturas coronarias. Ya les voy a ir mostrando la parte clínica, que es lo más interesante. Y dentro de ello tenemos la infracción, fractura adamantina, fractura amelodentinaria sin exposición pulpar, fractura amelodentinaria con exposición pulpar y fracturas coronorradiculares. Todo esto, por supuesto, es resorte de lo que es el odontólogo. Una fractura sin exposición pulpar, una fractura de ángulo amelodentinaria, bueno, se hará la reconstrucción de ángulo con todos los materiales que, por supuesto, ustedes conocen muchísimo mejor de lo que lo conozco yo. Fracturas coronorradiculares. Y ahí tienen ustedes los ejemplos de cada uno de estos que yo le acabo de mencionar. O sea, la infracción, la fractura amelodentinaria sin exposición pulpar, la fractura amelodentinaria y, por supuesto, en este caso, la fractura amelodentinaria con exposición pulpar.
Y tenemos las fracturas radiculares. Dentro de lo que es la fractura radicular, tenemos dientes primarios y dientes permanentes. Bueno, fundamentalmente en las fracturas en dientes primarios hay que hacer la exodoncia para evitar un daño mayor en el germen del permanente, como lo mencioné con anterioridad. Colocar un mantenedor de espacio y dentro de los dientes permanentes hay que ver la altura. Cervicales, del tercio medio, del tercio apical y cuál es la dirección. Vertical, horizontales u oblicua. Y si amerita o no salvar la pieza dentaria o si no directamente pasar a hacer la extracción de la pieza mencionada. Y bueno, esto que ustedes ven es porque el maxilar superior es el que verdaderamente sufre mayor acción de los traumatismos dentoalveolares por estar más expuesto, sobre todo el tercio anterosuperior. Esto que ustedes ven son, a modo de ejemplo, son chupetes. Pero bueno, lo quería ilustrar para que vean cómo se exponen generalmente los incisivos centrales, los incisivos laterales y también los caninos, que es el área de mayor exposición. ¿Y qué es lo que debemos ver en la clínica? En la clínica debemos ver primero el dolor. Segundo, controlar perfectamente la oclusión. Si el paciente ocluye, y ahí está el punto clave de todo esto, donde nosotros tenemos que ver cuáles son las facetas de desgaste que tienen las piezas dentarias, y si hay confrontación de las mismas, entonces seguramente eso nos va a determinar de que no hay desplazamiento. Si el paciente está con mordida abierta, anterior, posterior, unilateral, estamos haciendo control de la oclusión. Si el paciente tiene trismus, es decir, no puede abrir la boca completamente, podemos llegar a pensar que hay una fractura de cóndilo por contragolpe. ¿Dónde fue y cómo fue? Me caí de la bicicleta y pegué con el mentón. Pero vemos en el mentón no hay nada, pero el paciente no puede abrir la boca. Seguramente es una fractura por contragolpe donde se fracturó el cóndilo y pasó hacia adelante o fracturó hacia adentro en el cuello, que es una zona de menor resistencia, y por eso dificulta la apertura de la boca. Parestesia o disestesia. Se cayó o le pegaron una trompada del lado derecho y el paciente tiene la boca abierta. ¿Y qué pasó? Seguramente hay una fractura del maxilar inferior donde hay el bisel es favorable al desplazamiento y al desplazarse el hongo al dentario o lo seccionó al dentario, teniendo el paciente parestesia. También puede tener anestesia y también puede tener hemorragia, chicos. ¿Por qué? Porque se seccionó la arteria alveolar, ¿sí? Por un desplazamiento de los cabos de fractura en el maxilar inferior, entonces ese paciente tiene un sangrado. ¿Y cómo hacemos la hemostasia? La hemostasia es cuando nosotros hacemos la reducción y la fijación y automáticamente se cohíbe la hemorragia. Por eso, estos son puntos importantes que tienen que tener ustedes en lo que es la clínica. Y fíjense, ahí tienen la muestra. Fractura dentaria, amelodentinaria con exposición pulpar. ¿Qué le pasó a este paciente? Y a este paciente le fueron a sacar sangre, hizo una lipotimia, y pegó con los incisivos centrales sobre la mesada. Entonces, acá hay una fractura amelodentinaria con exposición pulpar. Si ustedes toman una radiografía periapical, ven la línea de fractura. ¿Cuál es la solución? Endodoncia, eliminar el filete pulpar y luego hacer la reconstrucción de ángulos, como ustedes perfectamente bien lo saben y lo aprendieron. Por supuesto que lo fundamental es la historia clínica. Si viene un niño traumatizado, lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo al niño y por sobre todo al paciente, ¿sí? Al paciente y a la familia. Si es un niño, la mamá, el papá están todos preocupados y esto tiene una importancia muy grande porque a veces los papás le transmiten la ansiedad al niño, vienen con una toalla llena de sangre, llegan al consultorio, se cayó, ¿qué hago, doctor? ¿Sí? O
por allí van a ser ustedes profesionales, 1, 2, 3, en un lugar donde no hay muchísimos odontólogos, donde no hay cirujanos, y ¿qué hace el papá o la mamá? Lo lleva al niño al pediatra. Y el pediatra puede conocer de realizar la síntesis de los tejidos blandos, piel, labio, pero de la parte dentaria no tiene el conocimiento que tenemos nosotros, lo digo con todo respeto. Entonces hay que tranquilizar al paciente, tranquilizar a la familia, ver y hacer la observación, no abra la boca, ver la observación, ver si tiene algún hundimiento del piso de órbita, ¿sí? Si hay hundimiento de malar, pararse detrás del paciente, observar, hacer palpación del reborde infraorbitario, ¿sí? Hacerle abrir y cerrar la boca, interrogarle dónde, cuándo y cómo fue. Eso tiene que grabárselo con fuego. ¿Dónde, cuándo y cómo fue? Son las 3 preguntas básicas para tratar el paciente. En el interrogatorio, hacer la inspección, hacer la palpación y luego, por supuesto, pedir los exámenes radiológicos. Inicialmente se puede pedir una ortopantomografía, luego pedir una combin o una tomografía 3D con reconstrucción multiplanar para ver toda el área de cabeza y cuello, más allá que nosotros tratemos o no el paciente por un accidente de auto. Si estamos en un pueblo y hay un accidente de moto, de auto, y el paciente va al hospital, el médico lo llama al odontólogo, nosotros tenemos que estar preparados para resolver en todas estas instancias el problema que tiene el paciente. Por eso es importante el conocimiento en esto. Dentro de la observación, tenemos posibles lesiones en las partes blandas, dientes que ocasionan alteraciones funcionales. El paciente ocluye y toca primero un sector, el otro hay disclusión, zonas edematizadas, dientes desplazados, ya se los voy a mostrar, heridas, y el paciente evita hablar o deglutir para no mover el maxilar, porque si habla, la lengua seguramente pega en los dientes móviles con mucho dolor, donde está la fractura. Por eso es importante la observación, y esta observación debe ser sumamente detallada. En el interrogatorio, parece que uno fuera redundante, pero es importante que se graben esto. ¿Dónde, cómo y cuándo fue? Repercusión general. La lesión puede pasar a segundo plano cuando hay algún problema de que el paciente está inconsciente, ¿sí? Tiene otorragia, que es salida de sangre por el oído. Bueno, todo eso tenemos que manejarlos perfectamente bien. Dentro de la inspección, dientes ausentes. ¿Cuál es la causa? Alteraciones de la oclusión, zona y causa. Todo esto tiene que tenerlo bien fresco ante un traumatismo. Pérdida parcial del diente o movilidad. Posible toma de la vitalidad, dentición primaria o permanente. Es decir, ¿cuándo sucedió el trauma? ¿En dientes temporarios o en dientes permanentes o en un mix, dientes temporarios y dientes permanentes? Bueno, es importante que tengamos en cuenta estas situaciones. Palpación de tejidos blandos, de dientes, si hay dolor a la presión, posibilidad de llevarlo a posición. Si tenemos la posibilidad de llevarlo a posición, ya les voy a mostrar cómo, es la reducción. Si el paciente sufrió un golpe de frente, por ahí están los dientes hacia palatino o el proceso dentoalveolar hacia palatino. Entonces, con el pulgar o el índice, llevamos, por supuesto, previa anestesia, llevamos ese proceso dentoalveolar hacia adelante, controlamos perfectamente bien la oclusión, observando perfectamente bien las facetas de desgaste para que coincidan y ahí hacer la fijación y la inmovilización. Entonces, dentro de los estudios radiográficos, periapicales, oclusales, extraorales de frente y perfil, estas 2 radiografías extraorales de frente y perfil son las que se suelen tomar cuando el paciente asiste a los servicios hospitalarios, donde no tienen ortopantomógrafo, donde no se le puede tomar lamentablemente una combin o una tomografía. Entonces,
el radiólogo lo que echa mano es a la radiografía de frente y perfil, donde con una visión muy detallada podemos determinar si hay o no un trazo de fractura. La ortopantomografía y la tomografía. Y ahí tienen ustedes, en una panorámica, fíjense, esta es una radiografía donde un niño sufre una patada de un caballo. Entonces pierde el central, se extruye el lateral, como lo estoy señalando aquí. Por supuesto, se instruyó el canino, ¿sí?, que estaba por erupcionar. Y fíjense en una radiografía periapical, donde se ve una lesión de luxación de lateralidad. Porque aquí está aumentado el espacio periodontal y de este lado, o sea, por distal, ha desaparecido. Esta es una radiografía oclusal donde ustedes pueden percibir el trazo de fractura, que seguramente es favorable al desplazamiento. Si el paciente lo hace no ocluir, ocluye primeramente del lado izquierdo, habiendo una disclusión del lado derecho, y acá ustedes ven una tomografía. Este es un caso de un accidente de auto en una paciente de 20 años de edad que no llevaba el cinturón, le frena el auto de adelante, pega y con el parante del lado derecho, porque era acompañante, sufre una fractura, como lo ven aquí, del proceso dentoalveolar. ¿Está? Entonces son todos los estudios que nosotros podemos pedir para poder tratar adecuada y correctamente este tipo de situaciones. Ahora podemos ver las condiciones de una férula, que también tenemos que manejar, chicos, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Inmovilizar los dientes afectados, abarcar elementos no traumatizados, que sea de fácil y rápida colocación o aplicación, no generar fuerzas activas, permitir los tratamientos endodónticos, conservar la estética, fácil remoción, no interferir en la oclusión habitual y permitir buena higiene y permitir cierta movilidad fisiológica. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta, porque por lo general nosotros hacemos reducción y fijación con los arcos de Erickson. Entonces eso le da cero movilidad. Y bueno, si ustedes han leído o van a leer el libro de Andreasen, que es de traumatismo dentoalveolares, está perfectamente bien identificado. Él habla de que si no hay una movilidad fisiológica, las piezas dentarias y todos sufren una anquilosis. Por eso hay que darle la movilidad fisiológica a través de los ligamentos periodontales. Por eso hay que tener muy en cuenta el tipo de férula a elegir y también el tiempo que va a llevar la férula puesta, ¿sí? Para que se consolide una fractura de maxilar inferior, tiene que estar colocada, ubicada con el bloqueo intermaxilar aproximadamente entre 40 y 60 días. Pero si esto es por una fractura de cóndilo, hay que desbloquearlo al paciente alrededor de los 15 días, que tenga cierto movimiento fisiológico, volverlo a bloquear para que no se produzca una hemartrosis, se produzca una anquilosis de ese cóndilo y donde el paciente en el posoperatorio tenga después dificultad para abrir y cerrar la boca. Y ahí tienen los distintos tipos de férula. Estas imágenes son sacadas de una tesis que la dio la doctora Valentina Ulver, ¿sí?, donde hizo sobre traumatismo dentoalveolares. Esta tesis está en la biblioteca, a la cual pueden ustedes acceder. Esta es con una malla metálica. Esta es una férula fisiológica que permite cierto movimiento a las piezas dentarias, ¿sí? Cuando hay un traumatismo y hay una lesión de concusión, ¿sí?, o de desplazamiento, donde el paciente, cuando usted hace una ligera percusión en la pieza dentaria, le duele, sin tener un gran desplazamiento. Las férulas plásticas, con resinas compuestas y acintadas. Las férulas puntiformes con composite, ustedes le hacen un ligero grabado ácido, le colocan
en la zona que ustedes están viendo allí, ¿sí? Le colocan composite y de esa forma mantienen una fijación y evitan la movilización de esas piezas dentarias. Las férulas alámbricas. En todo consultorio debe haber alambre. Alambre del 0405, anoten. 0405, que es un alambre maleable. No es el alambre que usan los ortodoncistas, que no es maleable, no el finito, me refiero al otro que usan como banda, donde tiene memoria ese alambre y donde actúa desde el punto de vista ortodóncico. Este es alambre maleable 0405 que ustedes pasan entre las piezas dentarias y hacen la fijación. Y tienen el arco de Eric, ¿sí? O arco peine, donde cuando colocan el arco, estas puntillas o, digamos, filete de peine, tiene que ir hacia arriba. Si lo colocan en el maxilar inferior, tiene que ir hacia abajo, porque de esta manera, nosotros en estas pestañas vamos colgando gomas para llevar a oclusión, y es la oclusión habitual de nuestro paciente, ¿sí? Y en este caso, ustedes ven, a modo de cincha, un alambre 0405, porque en este caso, este incisivo central superior sufre una ligera extrusión, ¿sí? Y al extruirse uno lo intruye. Si no lo fijamos en esa posición, la pieza dentaria vuelve a descender. Entonces, es como que lo colgamos del arco, y ese arco debe permanecer allí alrededor de unos 40 días aproximadamente. Los brackets, para aquellos que el día de mañana vayan a hacer ortodoncia, bueno, si saben cómo colocarlo y ejercer la reducción y fijación e inmovilización a través de brackets, que por supuesto no debe ser un traumatismo muy pronunciado, porque los brackets no le solucionarían el inconveniente, entonces debemos colocar brackets. Y tenemos las férulas combinadas, que son muy importantes a tener en cuenta para que, pero por supuesto, todo este tipo de férulas que yo les estoy mostrando son importadas. Y hoy por hoy, con el corte de la importación y la exportación, hay muchos insumos odontológicos que no existen en el mercado. Entonces uno habla y es como los argentinos. Siempre tenemos el ingenio a pie del cañón para resolver esto con lo que tenemos a mano. Pero bueno, creo que se puede comprar alambre, se pueden comprar arcos peine para poder tener y resolver todo lo que sería la parte de traumatismo, composite, grabado ácido, y por supuesto a veces se puede hacer, por ejemplo, como una placa de relajación, donde con VacuPress se la pone y de esa manera se le hace una fijación. Y ahí tienen ustedes resina compuesta con hilo de nylon o tanza, ¿sí? De un grosor importante. Se coloca la tanza y se la va adhiriendo con composite. Es otra de las alternativas que tenemos para resolver. Resinas compuestas con refuerzo metálico, que sería como si fuera un puente Maryland, que se lo pega por palatino o por vestibular, como ustedes lo ven, para reforzar la fijación y la inmovilización de esas piezas dentarias. Tenemos los traumatismos dentarios. Y ahora vamos a ver algo de clínica para que ustedes tengan un poco de referencia con respecto a esto. Y por supuesto, fíjense ustedes, un niño que se cayó, que es muy común, saltando, sufre traumatismos en los elementos temporarios, que por supuesto en este estadio afectan los elementos permanentes, donde está por formarse la raíz, en este estadio de germen. Entonces lo indicado es la extracción de las piezas dentarias. Que bueno, a veces trae y conlleva un problema el tratamiento en niños, porque sangra, el niño se asusta, papá y mamá están muy preocupados. ¿Cómo lo vamos a atender si vamos a hacer las extracciones, si es con anestesia local, anestesia general? Lo cual es complicado el cuadro, más allá de que solo el traumatismo lo sufrió en los dos centrales, en los dos centrales temporales. Reabsorciones
superficiales, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que es el resultado, las reabsorciones son el resultado de pequeñas lesiones en la capa más interna del ligamento periodontal, lo que genera un ataque osteoclástico, ¿sí? Y va dejando marcas en la zona rodeada por ligamento periodontal normal que pueden evidenciarse radiográficamente. Todos estos puntos ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque si vamos a hacer un reimplante, puede haber dependiendo del tiempo que nos lleve desde que sufrió el trauma y perdió la pieza hasta ubicarla en el alveolo, el grado de reabsorción que va a ser. En general, si pasa más de 1 hora, 2 horas, la reabsorción sustitutiva es la que mayormente se va a dar y es lo que ustedes van a percibir a través de la radiografía. Es decir, tengo pacientes que han sufrido trauma, avulsión de la pieza dentaria por accidente de auto, le reimplantamos las piezas dentarias a las 48 horas y esas piezas dentarias permanecieron por 10 u 11 años en la cavidad bucal hasta que se empezó a percibir la reabsorción sustitutiva, que también se lo voy a mostrar seguramente, para que ustedes vean la imagen radiográfica de cómo se ve la reabsorción sustitutiva, ¿sí? Se genera cuando se lesiona ampliamente la capa interna del ligamento periodontal y el cemento. Si ustedes estudiaron endodoncia, el periodonto es el soberano de toda la superficie radicular. Cuando se lesiona el periodonto, que es como si fuera una valla, una guardia, ahí comienza la reabsorción sustitutiva en lo que sería la superficie radicular. Puede ser transitoria o puede ser permanente. Es decir, pequeñas zonas de anquilosis pueden romperse con la funcionalidad del sistema masticatorio o continuar reabsorbiendo en forma gradual toda la raíz, donde la sustituye por tejido óseo. Es como si la fuera comiendo a la raíz y la va invadiendo en toda la superficie radicular. La reabsorción inflamatoria, un profundo ataque osteoclástico, expone los túbulos dentinarios que ponen en comunicación bacterias de origen pulpar, produciendo una reacción inflamatoria muy activa. Por supuesto que muchos autores, si ustedes leen el libro de Andreasen, habla de que la reabsorción inflamatoria puede ser perentoria, es decir, se genera y vuelve a la normalidad. O sea, hay una recurrencia en ese grado de inflamación donde en la pieza dentaria permanece intacta. Dentro de lo que es la avulsión, tenemos el reimplante dental. El tejido pulpar, dependiendo del estadio en que se encuentre la pieza dentaria, va a haber revascularización, va a haber calcificación, va a haber reabsorción o va a haber necrosis del tejido pulpar. Y del tejido periodontal se puede curar, puede haber, como lo mencioné anteriormente, una reabsorción superficial, una reabsorción sustitutiva o una reabsorción inflamatoria. Si hay un trauma y es un germen donde todavía no se completó la pexogénesis, es decir, el cerrado de la raíz dentaria, eso ténganlo bien en cuenta, puede haber revascularización del tejido pulpar, ¿sí? Y puede haber curación de lo que sería, por supuesto, el ligamento periodontal. Por eso se habla que cuando hay una avulsión de la pieza dentaria por un traumatismo, no debemos curetear ni el alveolo para no eliminar las fibras periodontales que quedaron en la pared de ese alveolo. De igual manera, no curetear, por supuesto, la superficie radicular. Por eso se habla de que si hay una avulsión por un trauma de alguna pieza dentaria, se la puede mantener en saliva. Muchos autores hablan debajo de la lengua de la mamá, o colocarlo en leche, que es un pH neutro. Se puede limpiar muy suavemente con solución fisiológica para luego ser reimplantada la pieza dentaria, fijada y movilizada. Y a los 30, 40, 50 días se toma la vitalidad para ver si hubo revascularización y curación. Fíjense ustedes, acá viene la clínica,
Este es un niño que saltaba, por supuesto, en la cama, que muchos de nosotros lo hemos hecho cuando éramos niños, y se cayó y pegó con este central que todavía tiene la flor de lis, ¿ve? Perdió el central del lado derecho. Estos son dientes temporarios, así que calculen la edad del niño, 6, 7 años, ¿sí? Que es la fecha de erupción de los centrales inferiores, 7, 8 de los superiores. Le tomamos radiografía y hubo una abulsión. Y en este caso, la mamá encontró el diente y lo trajo en leche, ¿sí? Lo trajo en leche. Entonces, fíjense, se lo lavó en leche sin tocar la superficie radicular. Acá solo cureteamos la superficie, no ingresamos para que sangrara y entonces logramos bajo anestesia local reimplantarle la pieza dentaria y hacer una férula, por supuesto, con alambre 0405. Fíjense que es una solución que no hace falta ser cirujano bucomaxilofacial, sino ustedes el día de mañana, si hacen implantes, si hacen levantamiento de piso de seno, esta es una conducta terapéutica muy simple y muy sencilla, y le estamos devolviendo al niño la, digamos, fisiología y la estética casi en forma inmediata. Y ahí tienen ustedes la radiografía posoperatoria de control. ¿Está? Si perdiera, por supuesto, la vitalidad este incisivo central, hay que hacer endodoncia con pastas alcalinas, por supuesto, sigo insistiendo, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, para inducir la pexogénesis completa, es decir, el cierre de lo que sería el tercio apical. Por eso, estos pacientes hay que supervisarlo, verlo a través de 1 año, 2, o más tal vez para ver la evolución de esta pieza dentaria que fue reimplantada. Este es un paciente que sufre un trauma, ¿sí? Accidente de auto. Que bueno, por supuesto, no llevaba cinturón de seguridad, se salió de la costanera y pegó con el volante en este tercio medio inferior. Por supuesto, con los estudios no hubo fractura de mandíbula, pero sí perdió incisivos laterales, y este proceso dentoalveolar que estoy marcando se fue hacia lingual. Fíjense la radiografía. Este es un paciente que controlamos por arriba de los 12 años. Se colocaron el arco peine con las pestañas estas hacia abajo, como lo mencioné. Por supuesto, acá hacemos reducción. Ingresamos el dedo índice y el dedo mayor y lo llevamos desde lingual hacia vestibular. Estamos haciendo reducción, reducción, hasta entrar en contacto con lo que sería el arco vestibular. Lo ligamos con alambre 04, ¿sí? Que lo vamos a ver también cómo se hace en la clase siguiente. Y reimplantamos las piezas dentarias que a las 48 horas el paciente la encontró en el pavimento, ¿sí? Por supuesto, limpiamos las piezas dentarias, la trajo en una bolsita, acá ya no la trajo en leche, y fíjense, reimplantadas la ubicación con la fijación. Acá quedó un espacio, porque ya había formación de coágulo, lo cual por ahí es diferente. Se les hizo el tratamiento de conducto, con pastas alcalinas. Fíjense ustedes los controles realizados. Ahí tienen el canino inferior izquierdo, o sea, el 33, que es el que estoy señalando en esta imagen. Y fíjense, a través de los años, esto es 10 u 11 años, donde va a la consulta a otro colega, el colega le hace el interrogatorio y le dice que le habíamos hecho el tratamiento de conducto, la reubicación de las piezas dentarias, porque ya tenían movilidad. Fíjense la reabsorción dentinaria interna que tiene este elemento que estoy señalando, el proceso periapical de este y el proceso periapical de este, y observen ustedes el 33, el grado de reabsorción que tenía, lo cual, por supuesto, ya en ese momento se hicieron las extracciones. Cuando el paciente sufrió el accidente tenía 18 años y cuando recibo las radiografías ya habían pasado 11 años, así que ya tenía un tiempo suficiente para hacerle las extracciones y, por supuesto,
colocarle los implantes correspondientes. Bien, traumatismos dentoalveolares. Lo que vimos aquí eran traumatismos dentarios. Y fíjense los dentoalveolares. Esta niña se cae andando en bicicleta. Ahora vamos a ver algo de clínica de los traumatismos dentoalveolares. ¿Y cuál es la conducta a seguir frente a ellos? Y bueno, podemos tener dos conductas. Una conducta expectante o el tratamiento. Y si este elemento que estoy señalando sufre una intrusión, muy bien, yo lo puedo traccionar o dejar que erupciones per se. Entonces, tenemos que ver los tejidos blandos, recuerden, inspección, palpación y los estudios radiográficos, ¿sí? Acá hay lesión en el labio, porque pegó de frente, eso hizo que se intruyera estos elementos. Acá vemos un sangrado a nivel gingival, y ese sangrado me hace pensar que por allí también sufrieron un trauma, que pueden tener lesiones de concusión. Recuerde que la lesión de concusión está resentido el ligamento periodontal, que a la percusión el paciente sufre un ligero dolor o molestia que le lleva la cabeza hacia atrás. ¿Está? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense ustedes, hacemos la inspección, por supuesto, estamos pidiendo un estudio radiográfico, y en ese estudio radiográfico nosotros vemos este incisivo central, lesión de intrusión. Este incisivo lateral que desapareció, ¿sí? Desapareció el central izquierdo, el incisivo lateral tiene una lesión de lateralidad, entonces hay que ver cuál es la conducta terapéutica a seguir frente a esta situación. Bueno, la conducta fue expectante, y fíjense en el tiempo cómo erupcionó el incisivo central, se perdió, no lo encontró la mamá, y bueno, acá tienen que hacer un mantenedor de espacio, para luego probablemente después de los 15, 16 años hacer un implante, y por supuesto la relación ortodóntica para establecer bien los contactos y la oclusión. Fíjense, traumatismo dentoalveolar, ¿sí? Dentro de lo que sería el traumatismo dentoalveolar, a esta niña que sufre un traumatismo porque se cae de un ciclomotor, que también no llevaba casco. Entonces pega con el frente. Fíjense ustedes, cuando asiste a la consulta, la veo, fíjense en el maxilar inferior, 17 años de edad, fíjense la exposición pulpar. Por eso es importante la observación, ver bien en dónde está situado, qué es lo que tiene, para que no haya problemas de que se nos pase algún tipo de lesión en tejidos blandos, en tejidos duros. Ahí le hicimos la foto de forma completa, ¿sí? Ahí tiene la panorámica, y en la panorámica no se ven fracturas de maxilar, ni de maxilar inferior ni de maxilar superior. Pero sí lo que yo estoy observando acá es la intrusión del canino, porque en este cuadro clínico me es difícil percibir, y veo que en la panorámica está intruido este elemento dentario y ligeramente intruido este. Prácticamente los elementos anterosuperiores, en este cuadro, en esta inspección, en esta palpación, no podemos determinar qué elemento se intruyó, qué elemento se perdió y qué elemento se fracturó. Tienen ustedes, fíjense ustedes, tienen tombín, y en este corte frontal o coronal pueden ver que este canino superior derecho, se intruyó desplazando piso de fosas nasales, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos dónde y cómo fue, y choqué un auto, pegué con el frente, ¿sí? Ella iba en el ciclomotor, pegó con el frente sin casco, y entonces seguramente en el borde superior del techo le pegó desde abajo hacia arriba, porque uno, no sé doctor, porque perdí el control y perdí la noción, tuve inconsciente, alrededor de 2 o 3 horas. ¿Está?
Fíjense ustedes, un corte horizontal, aquí se ve el canino, se ve el ápice, ¿sí? Bien superior en la lesión de intrusión. Y acá ven otro accidente del ciclomotor, ¿sí? Donde va al hospital y en el hospital le hacen la síntesis de los tejidos blandos. Ven el labio, le suturan el labio, pero la paciente cuando asiste a la consulta le dolía mucho al morder, cuando hablaba. Fíjense, ¿cómo fue? Y me caí, doctor, y pegué con el frente. Entonces, acá hay una lesión del proceso dentoalveolar. No solo la fractura o el traumatismo fue dentario, sino también alveolar. Y esta oclusión borde a borde no es la que tenía la paciente. Entonces aquí debemos hacer reducción, fijación y movilización, controlando perfectamente bien lo que sería la oclusión. ¿Sí? Y fíjense ustedes, ahí se les realizó el tratamiento correspondiente, endodoncia en los elementos dentarios, colocación de, acá en este caso, un perno endodóntico intraóseo, para no sacar, porque si sacábamos este tercio medio apical, este diente quedaba con poca resistencia y va a tener más movilidad. Acá ven la cincha que se le puso, como lo vieron ustedes en la férula. Y por supuesto, ahí lo ven desde el punto de vista oclusal, y ahí ustedes lo están viendo, la fijación de ese cabo de fractura. Ahí tienen, se hace, por supuesto, el colgajo, ahí está la línea de fractura en la misma paciente, colgajo amplio, ahí lo estoy marcando con el bisturí la línea de fractura, y acá le colocamos un perno endodóntico intraóseo, un perno endodóntico de cromo cobalto molibdeno quirúrgico. Ahí lo tienen, se lo corta y por supuesto se preserva la pieza dentaria. Ahí lo tienen. Muy bien. Vamos a dejar aquí. Voy a dejar de grabar. Si alguien desea hacer